Señor presidente, resulta un tanto... Sí. Silencio, por favor. Diputada Neira. Sí, la verdad, señor presidente, que no tiene... da un poco de vergüenza esta situación de estar planteando una fundamentación, un debate con una ley ya votada. No obstante eso, vamos, entiendo sus Le razones. vuelvo a pedir disculpas. Pero al momento que hice votar no había pedido de palabra. Sino... el hecho de poder expresarnos tiene que ver con poder abrir un debate que puede llegar a conmover los argumentos que seguramente tendrán y buenos los otros legisladores. Nosotros desde el Frente para la Victoria entendemos que desde hace muchos años resulta una necesidad la modificación de la ley nacional vigente en materias de honorarios del año 1978. Y en ese sentido nos parece que hoy, el día de hoy, es un día en el que estamos dilapidando una oportunidad histórica de tener una ley de honorarios de la ciudad, que logre modificar, transformar la realidad que desde hace muchos años se viene planteando que es necesario transformar. En primer lugar, consideramos que esta ley ha sido fruto de un acuerdo entre dos proyectos que se planteaban desde el mismo debate en comisión de asesores como dos proyectos irreconciliables. Y lejos de nosotros está plantear, como se lo ha hecho en el debate en comisión, que el obtener un consenso es en sí mismo disvalioso. Ahora, lo que sí queremos decir es que este consenso ha sido fruto del triunfo de una mirada, que es la mirada de los grandes estudios del Colegio de la Calle Montevideo, por sobre la masa de abogados a pie que necesitan una ley de honorarios profesionales. En segundo lugar, señor presidente, y me gustaría que podamos reflexionar, porque yo tengo argumentos para sostener esto y por eso en realidad creo que es un tema de respeto podernos escuchar. Me parece que basta leer los fundamentos del proyecto del diputado Lipovetsky y del diputado Huisi para entender por qué se decía que eran irreconciliables. El diputado Lipovetsky en sus fundamentos planteaba como argumento central que este proyecto de ley introduce como principio el carácter alimentario y el orden público. Y este era casi el único fundamento que se planteaba en el proyecto del diputado Lipovetsky en el último párrafo. Mientras que el proyecto del diputado Huisi planteaba en sus fundamentos que los profesionales y sociedades de profesionales, se hablaba en varios momentos de estas sociedades profesionales, continuarán acordando con sus clientes los honorarios que deban percibir por su trabajo, tal como lo establece el uso y costumbre y las prácticas vigentes, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la República Argentina. Y acá viene el eje central. A falta de acuerdo se aplicarán las disposiciones de la presente ley. Entonces, ¿por qué decimos que estos dos proyectos tenían enfoques distintos y uno primó sobre otro? En uno, en el proyecto del diputado Lipovetsky, que fue claramente el que se dio en este caso, se planteaba el orden público. ¿Y qué es lo sustancial cuando hablamos de orden público? Uno puede buscar, porque aparte yo ayer me puse a repasar cuáles eran las teorías en materia de normas de orden público. Y hay muchas diferencias acerca de la definición de las normas de orden público, pero todas coinciden en un carácter esencial, que es que son normas que no pueden dejarse de lado por el acuerdo de las partes. Claramente, el retirar del artículo 1 la mención de que esta ley es de orden público ha pasado a plantear que en realidad el criterio que rige es el del proyecto del diputado Huisi, es decir,
que esta es una ley que rige pura y exclusivamente a falta de acuerdo entre las partes. Es decir, en principio, señor presidente, entendamos que estamos votando una ley que, lejos de ser transformadora de la realidad que hoy vivimos, es una ley que tiene una aplicación excepcional, que la regla general es el acuerdo entre partes, que la regla general es que no es de orden público y que puede ser tranquilamente dejada de lado por el acuerdo entre las partes. En segundo lugar, y en este marco, entendiendo por qué se retiró y había sido objeto de discusión claramente la mención a que esta ley es de orden público, en principio podemos ver que son varios los casos que, además de esta regla general de excepcionalidad, específicamente la ley menciona que no son de aplicación de la propia ley. En primer lugar, tenemos el caso de los abogados en relación de dependencia, que nos llama mucho la atención el diferente tratamiento que tienen cuando se trata de un abogado en relación de dependencia, artículo 2 de la ley que estamos votando, los abogados en relación de dependencia del Estado, donde el artículo 21 establece un criterio diferente. ¿Dónde radica la diferencia, señor presidente? Y además es necesario destacar que el artículo 2 se le incorporó una modificación para este nuevo consenso del que nos desayunamos hoy a la mañana, que agrava aún más la situación. ¿Por qué? Porque plantea el artículo 2 que rige para los profesionales que actuaren para su cliente cuando hayan sido contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual o en relación de dependencia, en calidad de abogados, no podrán invocar esta ley. Es decir, para que tengamos claro y que se notifiquen los abogados, esta ley no rige para los abogados en relación de dependencia. Bien, hasta ahí puede ser. Ahora, después dice excepto respecto de los asuntos cuya materia fuera ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a la parte contraria o de terceros ajenos a la relación contractual. Para que lo entiendan el resto de los legisladores que no tienen por ahí por qué saber de qué se trata esto. Un abogado que trabaja para un estudio o para una empresa está litigando y puede obviamente ganar o perder el litigio. En todo caso, el juez determinará si las costas le van a recaer a la parte demandada o no le van a recaer. En ese contexto, aun cuando está en relación de dependencia, este artículo 2 preveía como excepción que las costas, igualmente el abogado, aún estando en relación de dependencia, le correspondía porque son de su propiedad. Ahora, se incorpora salvo acuerdo en contrario, es decir, algo que además vemos bastante a lo largo de esta ley, la excepción de la excepción de la excepción. La excepción a la regla general y luego el salvo que desvirtúa totalmente la excepción. Además, diferenciándolo de la situación de los abogados que dependen del Estado, que ahí sí se dice que se determina claramente en el artículo 21 que sus honorarios son propiedad de los abogados que están en relación de dependencia con el Estado, que sí tienen el derecho a percibir las costas. Entonces, ¿por qué? Y porque está claro, señor presidente, es claramente a favor de quién está jugando este proyecto de ley o esta ley que acabamos de votar. Cuando se trata de grandes estudios, cuando se trata de empresas, no, protejamos la posibilidad de que no solo los exploten a los pobres abogados que trabajan horas y horas y horas ahí, sino que además tengan que firmar previamente que todas las costas, los abogados, los honorarios que les corresponden, ya les dejen de corresponder y pasen a ser también del estudio de la empresa de la que dependen. Ahora, esto cuando se trata del Estado, no, porque está claro que no corresponde, está claro que son propiedad del abogado. Esto, artículo 2, artículo 21, les digo para que lo lean y vean que realmente es una barbaridad lo que estamos votando. Por otra parte, señor presidente, hay otros dos supuestos que se admiten, que son los convenios de honorarios y los pactos de cuota litis. En los convenios de honorarios, la verdad que llama la atención que se permiten en los convenios de honorarios la mayor libertad en el marco del convenio
pero que se exceptúa, que se pone como límite lo que establece el artículo 5. ¿Qué establece el artículo 5? Establece el artículo 5 que no van a ser válidos, o en realidad más aún, que le va a corresponder responsabilidad por violar el reglamento que tiene que ver, que rige la actividad profesional en cuanto a la ética del abogado en el ejercicio de su profesión, cuando el precio que acuerde con su cliente sea vil o se entienda que afecte la libertad de competencia entre los abogados. Entonces, hasta ahí parecería que uno puede conveniar el monto que quiere, pero no puede conveniar, por ejemplo, trabajar gratuitamente porque pertenece, por ejemplo, al CELS, a una ONG, a una fundación, ¿sí? Ahora, ¿por qué podría ser pasible de que le digan de esta manera se está violando la libre competencia, porque si vos trabajas gratis me estás jorobando a mí, que yo quiero trabajar y ejercer mi profesión libremente? Ahora, del otro lado, hay otra norma que plantea que los honorarios, la actividad profesional es onerosa, salvo prueba en contrario, con lo cual parecería que se admite la gratuidad. Contradicción absoluta del proyecto. Ahora, el convenio es otro ámbito más donde la ley no se mete, claramente porque no es de orden público, el convenio es libre, salvo cuando el abogado quiere trabajar en favor de un sector vulnerable, de una persona que tiene una problemática específica. Vamos al pacto de cuota litis, que es, me parece, más grave todavía como se establece. Para que entendamos, ¿en qué consiste un pacto de cuota litis? Existe el pacto de cuota litis cuando un abogado celebra un convenio con su cliente con el cual acuerda que un porcentaje del objeto del litigio le va a corresponder en caso de ganar el litigio. Ahora bien, la ley que estamos votando, que acabamos de votar, cuéntenle a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite que los pactos de cuota litis puedan llegar, habla de un 35%, que si se acuerda que el abogado se hace cargo de los gastos del juicio o de las eventuales costas, puede llegar hasta un 50%. Imagínense ustedes, con competencias transferidas, una sucesión, por ejemplo, donde un solo bien en la sucesión pueda ser pasible directamente. Yo pido respeto, si quieren después conversamos, yo no tengo problema de conversar con argumentos. Me parece que nosotros, ninguna actividad profesional que se merece el respeto, la defensa de los derechos, puede permitir o puede legitimar que signifique un nivel de acuerdo con un cliente que puede ni siquiera tener la dimensión de que está entregando el 50% de lo que está demandando. 50%. Además, el mismo artículo, en el inciso I, plantea que el pacto se puede establecer en el pacto que puede llegar a regir aun cuando el abogado renuncia anticipadamente. La verdad que llama la atención. O sea, el abogado puede renunciar anticipadamente, obviamente en ese caso el pacto se caería, pero si en el pacto el abogado suscribió y el cliente aceptó, porque somos tan liberales que está todo bien, bueno, bien, no hay ningún problema. Entonces, si el abogado en la mitad del juicio renuncia, el pacto sigue vigente. ¿Por qué? Porque se pactó así y la libertad entre las partes prima por sobre cualquier derecho de cualquier ciudadano vulnerable, porque a nosotros acá el orden público no nos importa. Señor presidente, finalmente yo creo que nivel de inconsistencias, lo que hoy han acordado en materia del artículo 1 del ámbito de aplicación de la ley, realmente llama la atención. Hay un artículo 1 que establece el ámbito de la aplicación de la ley y plantea que regirá cuando la competencia correspondiera a los tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como hacía toda actividad profesional desplegada en esta jurisdicción.
Claro, había una cláusula transitoria que trataba de resolver lo que el artículo 1 planteaba de una manera inaplicable. Esta cláusula transitoria planteaba que el ámbito de aplicación se daría en los fueros que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todos los que lo integran en el futuro a medida que progrese el proceso de transferencia de competencias. Hasta ahí uno puede decir, ¿por qué una cláusula transitoria si en realidad sería más prolijo establecer lo que dice la cláusula transitoria en el artículo 1? Ahora, hoy hubo un consenso. ¿Y en el consenso qué se hizo? Se incorporó algo diferente. Se incorporó que en realidad lo que va a haber es una aplicación en la medida que los magistrados así lo entiendan. Absolutamente contradictorio, lo leo textual, dice, y en aquellos donde los jueces consideren pertinentes su aplicación. Explíquenme cómo puede ser que un juez defina el ámbito de aplicación de una ley. Es la ley la que define en el marco de la Constitución y de las leyes vigentes el ámbito de aplicación, no el juez quien va a definir el ámbito de aplicación, que no puede definir la ley porque no se pusieron de acuerdo. Y más aún, cuando en realidad el mismo artículo primero que modifica esta cláusula transitoria establece justamente para salir del orden público que muy bien planteaba el proyecto del diputado Lipovetsky, que esta ley es únicamente de carácter obligatorio para los magistrados, no para las partes que, como ya vimos, pueden pactar lo que se les ocurriere. Entonces, este mismo artículo dice que esta ley es de aplicación para los magistrados intervinientes y la cláusula transitoria dice que los magistrados intervinientes van a ser los que van a determinar cuándo la aplican y cuándo no. ¿Pero es obligatoria para los magistrados o los magistrados pueden decidir si la aplican o no la aplican? Realmente no se entiende lo que acaban de votar. Es lo que yo creo que con una simple lectura de 2 horas que puede hacer cualquier legislador que está sentado en esta banca y que le ponga sentido común, puede llegar a ver y realmente entender lo que acaban de votar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.